No solo Delphi, episodio 58. Bienvenidos a nosodelphi.com, el podcast, el programa donde hablamos, entre otras cosas, de Delphi. Mi nombre es Emilio Pérez, MVP de Embarcadero de España, y si el internet no se ha caído, al otro lado del charco tenemos a Johnny Suárez, MVP de Embarcadero Colombia. Hola Johnny, ¿cómo estamos? ¿Listo para grabar un nuevo podcast? Hola Emilio, bien, sí, claro, listos aquí con el nuevo tema. Entusiasmado pues con el nuevo tema de que hoy vamos a traer aquí al podcast. Espero pues que Sí. sea de interés para todos los Ujú. oyentes, ¿no? Muchas veces grabamos como renqueando de manera tardía, ¿no? Pero esta vez hemos querido crear un podcast previo, grabado pues una semana antes de que salga. Luego, por eso no tenemos mucho que hablar de nuestro día a día, porque vamos, lo estamos grabando justo después del otro que hemos hecho de esta semana, ¿no? O sea, de esta semana no, de la semana anterior, ¿no? Entonces estamos como en el futuro. Ahora mismo estamos en el futuro, hablando en el futuro, ¿no? Quienes nos estén escuchando, estamos muy en el pasado, hablando en estos momentos, ¿no? Pero, Sí, además se ¿mm? me, se, se me perdió la bola de cristal, Sí, entonces no supe qué va a pasar la otra semana. exacto. Entonces, simplemente, bueno, ha pasado ciertas cosas en estas semanas y no queríamos que nos quedáramos muy atrás en la grabación porque como la semana que viene ya es vuelta bueno, la semana que viene, cuando nos escuchéis es vuelta al trabajo, es ya mes de septiembre, tendremos muchas cosas que hacer y demás, pues hemos decidido aprovechar esta semana de agosto para poderlo hacer. Que es cierto que, bueno, que la semana que viene sigue siendo agosto, pero digamos que mucha gente vuelve esa semanita antes al trabajo y vamos a estar un poco a tope, ¿no? Sí. Queríamos hacer un episodio especial, muy básico, por ciertas preguntas que hemos tenido de oyentes, ¿vale? Y nos gustaría dejar muy claro, o por lo menos en la medida de lo posible, qué debemos de tener en cuenta cuando queremos hacer aplicaciones web. Y bueno, en qué consiste una aplicación web y bueno, todo lo relacionado con temas de redes, ¿vale? Temas de redes que existen en la actualidad, ¿vale, Johnny? Sí, Entonces, Chile. normalmente cuando ponemos una página web y buscamos en Google o en cualquier lado, lo que hacemos es poner una dirección web, ¿verdad? Por ejemplo, google.com. Cuando Sí, hacemos eso, realmente lo que se hace internamente es buscar en qué sitio, en qué dirección, qué código postal, ¿vale? Tengo que ir. Y esa dirección, pues, se denomina en la capa que solemos trabajar de redes, se llama dirección IP, ¿vale? Hay diferentes sí. versiones, y versión 4, versión 6. La versión 6 es muy complicada de tú memorizarla, de tú hacerlo, ¿no? La versión 4 es más sencilla, son 4 octetos, 4 números. Por ejemplo, una dirección local, es decir, local, que se suele tener dentro de una oficina pequeña, pues sería 192.168.0. El número que sea. Por eso muchas veces cuando estamos en nuestras casas y ponemos la punto .1 se nos va al router, ¿vale? La página web del router o la 1.100, dependiendo del router, ¿no? Entonces, esas direcciones de IP son las que tenemos que conocer, ¿vale? Para cuando estamos trabajando a nivel interno. Y cada ordenador va a tener la suya propia. Entonces, cuando ponemos un nombre en el navegador, ¿vale? www.google.com, pues eso va a esa IP. Sí. Y, por ejemplo, si pongo localhost, ¿qué significa, Johnny? Bueno, si tú pones HTTP, por ejemplo, dos puntos, slash localhost, entonces nos vamos a conectar a la IP propia, o sea, del mismo equipo, ¿no? Donde estemos ejecutando. Entonces, Exacto. Entonces, lo que significa que se va a hacer una conversión
y donde pone localhost va a tu propio ordenador. Hay una IP especial que se llama IP local o IP, no sabría decirlo ahora mismo, que es la 127.0.0.1. Esa es tu propio ordenador. Cuando tú haces eso, quiere ir a tu propio ordenador, ¿vale? Entonces, cuando tú pones localhost, quiere decir que vais a tu ordenador. Si pones la IP de otro ordenador, pues vas a ir a ese otro ordenador, ¿vale? Además, cuando tú pones la IP en un navegador web, lo que hace es conectarte a un puerto, ¿vale? Que esto es como si fuera un barco. Los barcos cuando llegan a un sitio tienen que parar en un puerto en concreto, en el número tal, ¿de acuerdo? Realmente un puerto significa en qué posición de la orilla tiene que ponerse el barco, ¿no? Pues en esa posición es por donde se va a hacer la conexión. Pues un navegador web utiliza un protocolo que se llama HTTP, pues usa el puerto 80, ¿de acuerdo? Si es navegación segura, el 443, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si tú pones www.google.com, pues va a ir al puerto 80 del otro lado, ¿vale? Si no le pones nada, ¿le puedo poner algo? Sí, le puedo poner 2 puntos y el puerto. Si yo pongo google.com 2.8081, se va a intentar conectar al puerto 8081 que tenga Google, si lo tiene abierto y si te deja acceder. Sí. Todo esto viene a que si nosotros desarrollamos con Delphi MVC Framework, desarrollamos con Unigui, desarrollamos con Intraweb, desarrollamos con Mars, con Mormot, con lo que sea, o sea, con cualquier tecnología que vayamos a hacer páginas web, que al final lo que hay por dentro es un pequeño, digamos, no es intraweb, pero es el componente este de un web server, sí. ¿vale? Pues lo que hace es escuchar un puerto, ¿vale? Luego, si tú quieres acceder a ese puerto, tienes que ir en el navegador, poner la IP, 2 puntos, el puerto que te está diciendo, ¿vale? El que sea, o, por ejemplo, desde otro ordenador tiene que poner la IP de tu ordenador, ¿vale? Puede ser la IP, el nombre de tu equipo, que también podría ser, ¿vale? Pero el otro tiene que conseguir traducir ese nombre de equipo para encontrarlo en su red, que no siempre es rápido o no siempre es posible, porque ya ahí viene el ecosistema de cómo está montada la red de la empresa o de la zona, ¿no? Entonces, si yo creo una aplicación con Delphi MVC Framework, con Intraweb, con lo que sea, ¿vale? Como si es un PHP, pues lo que necesito es poner la IP, ¿vale? La dirección, el código postal, como se podría decir, de ese ordenador. Ahora bien, puede ser que desde otro ordenador no vea el mío o no tenga acceso, ¿vale? Normalmente es debido al firewall, al cortafuegos. Sí. Que lo que hace es que no entren en tu ordenador desde fuera, no pueden acceder a esos puertos. Entonces, puedes desactivarlo, mala opción, pero normalmente nos salva la vida muchas veces y es algo que no solemos caer, ¿vale? Que tengamos el firewall activado o añadimos una regla para que ese puerto se pueda acceder a él, ¿vale? Ahora, ¿cómo puede hacer eso? Bueno, pues dependiendo del sistema operativo que estés utilizando, pues simplemente buscas en Google abrir puerto Windows, abrir puerto MacOS, lo que sea, y ya, bueno, seguir un poco los pasos que os vayan diciendo. Si quiero saber qué puerto es el que, o sea, qué IP es el que tiene mi ordenador, ¿vale? Hay mucha gente que lo que hace en el navegador, poner cuál es mi IP y te dice una IP, ¿vale? Esa IP normalmente suele ser la tuya de Internet, por la cual estás accediendo a Internet, no la de tu ordenador, ¿vale? A tener muy en cuenta. Sí, ¿vale? prácticamente es como esa sería como la IP del router, la IP pública del router, que es con el que nos conectamos a Internet. Exacto. Mientras que, pero si queremos saber cuál es nuestra IP local, para que pueda acceder a otro computador que esté en la misma red, entonces ahí viene ya lo que vas a decir. Venga, ¿tú cómo lo harías en MacOS? ¿Tú que lo usas más? Yo entraría ahí a terminal, al terminal de Mac y le haría ifconfig. Sí.
escribiría el comando ifconfig enter y ahí aparece ya la IP. Pues si tenéis Windows, igual, abrir el terminal, que normalmente lo que se hace es inicio ejecutar o inicio escribe cmd y le das al intro y te sale el intérprete de comando, la línea de comando, y es ipconfig. En vez de if es ip, ¿vale? Y te dice, bueno, dependiendo de las interfaces que tengas, pues te va a decir una o te va a decir un montón, ¿vale? Normalmente tenemos que ver 3, que es mi IP, la máscara de red y la puerta de enlace, ¿de acuerdo? La puerta de enlace es el router que tú tengas, por dónde vas a salir. La máscara significa a quienes te puedes conectar según la IP que tú tengas, ¿vale? Por ejemplo, si tiene, normalmente suele ser, en la máscara de red, suele ser 255 o un 0. Los que sepan mucho de redes me podrán decir, bueno, el último no tiene por qué ser 0, puede ser cualquier otro número, ¿no? Pero bueno, entonces se hace una operación de tu IP con esa máscara y si te da permisos, puedes acceder a esa IP o no. Por ejemplo, si termina un solo 0 al final, quiere decir que puedes acceder a cualquier IP que sea igual, todos los números iguales a la tuya, menos el último, que podría variar. Sí. ¿De acuerdo? Si fuera 255, 255, 255, 0. Normalmente se denomina una red de tipo C. Con este número suele ser una red local, ¿vale? De oficina, no abierta a Internet, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sería una posibilidad, ¿vale? ¿A qué viene todo esto? Bueno, pues muy habitual cuando una persona que está comenzando en temas de desarrollo de aplicaciones para Internet, pues siempre pongo localhost porque es lo que veo en todos lados, pero ahora ¿qué pasa cuando lo quiero poner en un sitio que varias personas quieran acceder? Pues nos complicamos mucho, buscamos tutoriales por todos lados, no lo encontramos porque eso es difícil de incluso de pensar, porque bueno, todo el mundo no ha hecho una ingeniería técnica donde has tenido redes o incluso no te acuerdas ya de cuando lo hiciste, ¿vale? Entonces, para muchas personas es algo trivial porque lo ven el día a día, pero la mayoría tenemos el móvil con una dirección IP y ni siquiera sabemos que lo tenemos. O sea que es bueno que lo sepamos a la hora de crear nuestras aplicaciones web. Y bueno, colocar una anotación ahí, y es que, por ejemplo, todo esto que has hablado de las direcciones IP, del firewall, exactamente todo lo que has dicho, también aplica para, no solamente para páginas web, por ejemplo, para las conexiones a bases de datos o servicios, también aplica exactamente lo mismo. Por ejemplo, si yo tengo instalado en mi computador una base de datos MySQL, puedo conectarme a esa base de datos usando localhost. Ahí donde de pronto el componente de conexión dice IP del servidor, pues localhost, porque lo tengo local. O si lo tengo en otro equipo en la red, sería averiguar la IP allá y colocarle la IP, esa IP con el puerto en el programa donde me quiero conectar, por ejemplo. Exacto. Así es. Pero claro, mucha gente cuando crea la conexión la crearon en su momento y ya después, ¿sabes? Ya después ya se me olvida que la creé o que la hice o lo que sea. Se da por hecho. Exacto. Sin embargo, cuando estamos hablando de aplicaciones web, pues requiere un poquito más de conocimiento del tema de la red, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, puedo estar haciendo una aplicación que mi compañero me la activó una vez, ¿vale? Y yo ya no lo veo más en mi vida, ¿de acuerdo? O está en un fichero ini, me dicen, toma el fichero ini, y yo ya el más feliz de la vida, ¿no? Que con ese fichero que no sé ni lo que hace, ¿no? Pero cuando tengo que hacer el tema web, sí. Oye, ¿por qué siempre sale localhost arriba? Pues mira, hay un ficherito en Windows y en los demás sistemas que se llama host y simplemente ahí lo que hace es enlazar un nombre con una IP. Luego yo puedo, por ejemplo, modificar ese fichero y decir google.com y que vaya a mi propio ordenador. Ya soy Google, ¿no? No, para mi ordenador, gracias a ese fichero, cuando yo ponga google.com voy a ser yo. Y voy a poder hacer un vídeo diciendo, mira, mi aplicación que estoy haciendo, me la ha comprado Google, ¿no? Y estoy falseando un poco, ¿sabes?
estoy falseando un poco esa Un realidad, ¿no? poco, pero bastante más bien. Pero, exacto. ¿Por qué? Porque, exacto, existe una cosa que se llaman servidores de nombres de dominios, los DNS, que lo que se encargan es de coger ese nombre y convertirlo a IP, ¿vale? Normalmente, ¿quién es? Pues suele ser tu router o suele ser el DNS de Google, que mucha gente lo pone, creo que es el 8.8.8.8, ese servidor, ¿vale? O es el propio de tu compañía de teléfono, ¿vale? O sea, el servidor de DNS puede ser varios, ¿vale? Pero fíjate el control que puede tener el servidor de DNS, que si no es rápido, puedes demorar mucho en encontrar cosas. Claro. Lo que tú haces es decirle este nombre y él te da la IP. Uh-huh. Y bueno, y ¿Vale? puede parecer Entonces, obvia claro. la explicación que voy a dar, pero también es bueno darla. Por ejemplo, ¿por qué entonces no colocar la IP directamente y vamos a depender de un servicio que nos busque la IP a partir de un nombre? Pues porque es más fácil aprender, Vale. ¿cierto? Digamos, Sí. facebook.com en lugar de aprenderse la IP del servidor de Facebook, por ejemplo. Sí, pero hay algo más ¿Mm? a eso. Una IP al final es es un Sí, ordenador. Es decir, ordenador por IP. Entre muchas comillas, ¿no? Ahora bien, puedo tener varios nombres de dominio que vayan al mismo ordenador, que vayan a la misma IP. sí. ¿De acuerdo? Entonces, la aplicación que yo haga en el otro lado va a saber con qué nombre estoy accediendo y me va a mostrar información según el nombre que yo haga. Por ejemplo, tú puedes tener un servidor en la nube y tú le dices, por ejemplo, no solo delphi.com, pues va y te muestra la página web de no solo Sí, delphi.com, aunque esté en la misma IP que la otra web que tenemos de abati.es. exacto. Me lo Claro, ven, ¿no? Es la misma IP, el mismo puerto, pero me está devolviendo información diferente según el nombre que le estoy dando. exacto, sí. Además, por ejemplo, de la razón que estás dando, otra razón puede ser el tema que se llama IP failover o bueno, cuando, por ejemplo, yo puedo tener mi nombre de dominio, ¿cierto? Direccionado a una IP, pero luego puedo pasar a otro, por ejemplo, un servidor más potente que me permita hacer más cosas. Entonces, no tengo que cambiar el nombre de la Exacto. IP, sino el nombre, perdón, del dominio, sino que simplemente la direcciono a la nueva IP con el nuevo servidor, que es más, digamos, donde tengo otra infraestructura. Entonces, esa es otra razón también, ¿no? Sí, así es. O sea, yo puedo decir no solo delphi.com y ahora mismo está en un servidor y mañana puede estar en otro. Simplemente tengo que decirle a mi servidor de dominio, oye, mira, que esta IP con este nombre ahora ha cambiado a esta otra IP, ¿vale? Entonces, simplemente se lo tenemos que decir en nuestro servidor de dominio que tengamos contratado, ¿no? Ese nombre, ¿no? Y podemos hacer muchas más cosas, es decir, poner diferentes nombres a diferentes IP, decir los correos hacia dónde tienen que ir, si no queremos que vaya al mismo sitio, o sea, se pueden hacer muchas cosas con las DNS, ¿no? Entonces, lo principal, digamos, sería eso. Eso es el primer punto, conocer un poco tema de redes, ¿vale? Para hacer nuestras aplicaciones web. Y también hay otro tema, si ves bien que dejemos ya las redes y no me dejo nada. No, yo creo que ahí está bien. Perfecto. Que cuando hacemos una aplicación web, ¿vale? Tenemos varios formatos, varios tipos de webs que podemos realizar, ¿vale? Por ejemplo, tenemos una web básica donde solamente estamos mostrando información. Luego, solamente necesitamos un web broker que me vaya dando esas páginas o incluso ni eso. O sea, simplemente un servidor web que me vaya dando ese contenido estático, ¿vale? Esto sería, digamos, la web Sí, 1.0, ¿de como acuerdo? al principio. Exacto. Después llegaron las web 2.0, 3.0, el punto que le digamos, ¿no? Que donde la gente interactúa con ellas.
Entonces, para tú poder interactuar con ella, pues te tienes que más o menos identificar, ¿verdad? Darle un usuario contraseña y según el usuario contraseña o el método de autentificación que nosotros queramos, vas a mostrar información o no. Esto lo que hace es complicar el trabajo en el servidor, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienes que saber quién eres y según quién eres, te voy a dar permisos o no, te voy a dar autorización o no para hacer ciertas cosas. Esto el servidor tiene dos formas de hacerlo, ¿vale? Con estado y sin estado. Con estado, que sería stateful, creo que se llama, con estado significa que el servidor web almacena tu información y sabe quién eres tú. Y hasta que no finalice tu sesión, hasta que no la cierres, pues voy a guardar la información, ¿vale? De tu navegador que me estás enviando información, ¿vale? Sin estado, stateless, significa que el servidor no guarda información ninguna tuya, ¿vale? No sabe quién eres tú, ¿vale? Y en cada petición que tú me hagas, si quieres que yo sepa quién eres, me tendrás que decir cada vez, me tendrás que decir quién eres, ¿vale? Entonces, esa sería otra opción. ¿Qué ocurre? Que de toda la vida hemos estado acostumbrados, los que hacemos página web con PHP y otros lenguajes, es usar lo que son las sesiones. Y las sesiones son stateful, es decir, el servidor guarda la sesión, guarda que tú estás conectado, es algo que está en memoria, que si reinicia el servidor pierdo esa información, que para hacer crecer el número de peticiones que podemos soportar tenemos que poner más máquina, o sea, más ordenador, más CPU, más memoria, etcétera, porque como reinicie estoy perdiendo, ¿vale? Estoy perdiendo información. Entonces eso era el modo, digamos, antiguo. Antiguo, vamos, de unos pocos de años, que tampoco estamos hablando de mucho. Ajá. Sí, uno ¿Vale? dice antiguo, pero realmente, realmente no es tanto. ¿Qué ocurre? Exacto. ¿Qué ocurre hoy en día? Que queremos hacer aplicaciones que pueda escalar muy rápido y que yo pueda levantar un servidor y que con un balanceador de carga, que es un dispositivo que se pone en medio y te va al servidor que sea, como dije antes, es decir, antes dije que una IP iba a un ordenador, pero la información de dónde me la da, pues ese balanceador de carga es el que te va a decir de dónde cogerlo, ¿no? Pues simplemente voy a ese sitio, ¿vale? Y me devuelve información. Y ya el servidor como no guarda, cuando es stateless, sin estado, el servidor como no va a guardar nada en su memoria, sino que te va a responder a lo que tú le estás diciendo y punto, ¿vale? Pues podemos escalar muchísimo mejor, Sí. ¿de acuerdo? Pero claro, ahora, ¿cómo se guarda la información del usuario y contraseña? ¿Tú sabes? ¿Se te ocurre algo? Sí, pues se me ocurre que pues en una base de datos, en cualquier parte se guarda el usuario y contraseña. La primera vez, o sea, cuando se inicia sesión, entonces se devuelve el token, ¿cierto? Se devuelve, digamos, el servidor o los servicios miran si ese usuario y contraseña sí coinciden y envían una clave única, ¿cierto? La devuelven y con esa clave única es que el cliente debe hacer las transacciones o las demás peticiones de ahí en adelante. Exacto. Entonces, normalmente en toda aplicación tiene una parte de autentificación y otra parte de autorización, ¿no? Autentificación es usuario y contraseña. Autorización es, tengo autorización para entrar en esta URL que tenga en cuestión. Bueno, pues con la llegada de los nuevos servicios REST, de servicios web y demás, donde hoy en día lo que se hacen es aplicaciones web con Angular, con el lenguaje de programación JavaScript que sea, pues ocurre lo siguiente, que JavaScript, la forma de crear objetos con JavaScript es con una terminología que se llama JSON, JSON, ¿vale? Eso al final lo que es una notación de objetos de JavaScript, ¿no? Pues para tú hacer un servidor que te devuelva ese JSON, lo que necesitamos es pasarle ese token que tú estás diciendo, ¿vale? Ya nos hemos autorizado, ¿vale? Ya nos han dado permiso y nos han dado ese código, ese trozo, ese chorizo, ese número de caracteres, ¿vale? Pues ya nos lo han enviado y nosotros lo vamos a ir enviando en cada petición para que nos devuelva información según nuestro token. ¿El cómo lo hagamos por detrás con ese número? Pues puede ser que lo tengamos en cuenta. Puede ser que no querramos tenerlo en cuenta y devolvamos siempre algo, ¿me entiendes? Puede ser que ese número lo tengamos guardado en la base de datos, le hayamos puesto una fecha de expiración, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, podemos hacer muchas cosas con ese token. Podemos utilizar un sistema de tercero, tipo Redis o cualquier cosa de ese estilo, que sería un servidor aparte donde
le digo este token y me dice, venga, sí existe, no existe, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay muchas opciones, pero simplemente buscando que podamos hacer crecer nuestra aplicación y poner muchos servidores que den respuesta a esas peticiones, ¿vale? Lo que se busca es siempre eso, que la sesión no esté en el servidor que estoy devolviendo, sino que esté en otro sitio, ¿vale? Ese otro sitio, como hemos dicho, pues puede ser una base de datos o puede ser otro tipo de base de datos, ¿vale? Que estamos menos acostumbrados, como puede ser un Redis, por ejemplo, ¿vale? Al final un Redis es una base de datos clave-valor y, bueno, simplemente es eso, ¿vale? Es una base de datos muy rápida. Sí, lo que pasa es que cuando uno empieza a implementar este tipo de soluciones, siempre se encuentra con unas necesidades y es que, por ejemplo, simplemente no es saber si es usuario y contraseña, sino que ahora hay que ver la autenticación, la autorización. Entonces, esa autorización es ese token, ¿cierto? Pero si ese token, digamos, lo generaron ayer y quieren entrar con ese token hoy, entonces ya debería ser otra vez la autenticación, dependiendo de si ese token tiene un tiempo de vida, digamos, de una hora, ¿cierto? Entonces comienzan a enfrentarse ese tipo de necesidades que ya estos servidores como Redis o estos servicios ya tienen pensadas. Entonces ya uno no tiene que desarrollar eso, sino que ellos ya lo tienen listo. Incluso, Johnny, en ese token que te dan, al final es una cadena cifrada, ¿vale? Que tú eres capaz de descifrar porque, bueno, por una semilla, por lo que sea, no vamos a entrar en temas de encriptación, tú lo puedes descifrar y dentro puede haber información. ¿Qué información? Pues la fecha de login que tú has hecho. Lo ves, ¿no? Entonces, claro, como ya sabes la fecha de login, pues ya sabes que cuando tienes que decirle que ya no vale más. Y si hay algún tipo de refresco, pues le creas un nuevo token que después tiene que utilizar para hacerte otra petición. O sea, eso es un mundo, ¿vale? Quien quiera, pues puede buscar información sobre JWT, ¿vale? O también creo que era Jose, al final es una encriptación más amplia de lo que es JWT, ¿no? Java Web Token, ¿no? Entonces, el que quiera ver más o saber más, que busque información sobre eso. En Delphi MVC Framework, que es lo que yo más llego a utilizar, bueno, pues hay ejemplos de uso de JWT, por ejemplo. Sí. ¿De acuerdo? También hay ejemplos de autentificación en base a protocolo HTTP, pero eso ya es otra movida, sí, ¿no? Dejar la autentificación a nivel de servidor web, que también podría ser una posibilidad, ¿no? Pero bueno, no, eso sería para que te dejen acceder si tú tienes un entorno de empresarial donde todo el mundo vaya por un Active Directory. O sea, estamos ya hablando de otro mundo, ¿vale? Pero si lo que tú quieres es montar servidores que lo metes en Docker, que ya eso ya es para otro podcast, ¿vale? Lo metes en contenedores o lo metes en los servidores que quieras. Por ejemplo, en OVH creo que están a 2,5 € el servidor pequeño. Pues yo ahora mismo empiezo con uno, mañana empiezo con otro, pasado pongo otro, ¿sabes? Y puedo poner 20 servidores si quiero, ¿vale? En momentos de grandes picos. Pensar, por ejemplo, no sé, una aplicación tipo una web de taxis. O sea, todos los taxis haciéndome peticiones, enviándome en dónde se encuentran el GPS en ese momento. Claro. ¿Qué servidor soporta eso? Pues ninguno, ¿vale? Tiene que ser la infraestructura como tal. Exacto, entonces tenemos que montar este formato, este tipo de servidor. Por eso está tan de moda hoy en día esta forma de trabajar, este formato de modo REST que le llaman, ¿no? Pero realmente lo importante de aquí es que son sin estado y que no están preparados, ¿vale? Para guardar información de tu petición. Luego, si tú le haces una petición y después le quieres hacer otra segunda, de alguna manera le tienes que decir quién eres. Y eso se hace a través del JWT, del Web Token o de lo que tú planifiques. Exacto. O de tú hagas. Bueno, y digamos para complementar el tema que estabas hablando de, pues que tendríamos que poner en otro podcast, que por eso también es que hoy en día se está hablando mucho el tema de Dockers y de Kubernetes y de automatización de todas estas infraestructuras para que vayan, digamos, para explicarlo de forma general,
que vayan creciendo acorde a las peticiones que se van haciendo, a los picos de peticiones que hay en ese momento, ¿no? Y digamos, para que no tengamos que estar pagando esa infraestructura todo el tiempo. Un viernes en la noche que todo el mundo se fue a bailar y fue a hacer no sé qué cosa y empiezan a hacer peticiones del taxi, por ejemplo, el ejemplo que ponías, y entonces ahí va a haber un pico de peticiones muy alto, pero pues al otro día todo ese poco de servidores ya no se necesitan, entonces automáticamente eso se va reduciendo y para Sí, reducir costos también, eso reduce costos claro. de la infraestructura. Así es, ahora mismo hay empresas que te ofrecen eso. Es decir, según el número de peticiones que te vayan llegando, automáticamente el sistema te va a crear nuevos, digamos, ordenadores, ¿vale? Se llaman contenedores, pero podríamos llamarlo así, nuevos ordenadores, y crecen de manera automática por ti. Y tú vas a pagar por hora de contenedor que tengas activado. O sea, hora que no está activado, pues hora que no vas a pagar. Luego, cuando tiene un pico muy alto, se enciende. Cuando deja de tener el pico, se apagan solo. O sea, tú lo puedes hacer de esa manera. No es como antiguamente, ¿vale? Que me ha pasado que teníamos que avisar al servidor, a la empresa de hosting y decirle, oye, mira, que mañana sacamos un anuncio que va a salir en la televisión y me gustaría poder que no se caiga la web ese día, ¿me entiendes? Y te decían, bueno, eso vale tanto. Bueno, vale, se paga y así punto. se quedaba por un año. ¿Vale? Pero no voy a estar... Exacto. Así era. Tenías que hacerlo de esta manera. Y entonces no se caía, pero imagínate el que, no sé si conocéis la web barra punto, pero el que salía la web barra punto, en ese día se le caía el servidor, ¿sabes? De todo el mundo intentando acceder. Ajá. Sí, ¿Me claro. comprende, no? ¿Por qué? Porque tú no esperas que ocurra eso, ¿vale? Porque tú lo normal en una web es que tenga X visitas en el mes y no todas en el mismo minuto, ¿vale? Exacto. Entonces, claro, para poder hacerlo de esa manera y sea más escalable, pues para eso están este formato de los contenedores y aplicaciones web, que es lo que hoy en día todas las startups están intentando hacer. Es decir, quiero un sistema que sea escalable, que lo pueda poner en muchos sitios, coger dinero, ¿vale? Que se apunte mucha gente. Quiero tener 20 millones de usuarios metidos, que ya veré cómo sacarle dinero a ese 20 millones de usuarios, ¿me entiendes? Pero lo que quiero es algo que sea escalable. Entonces, esa es digamos, la panacea, ¿no? El cómo convertirse en rico, ¿vale? Que estuvimos debatiendo otros días, ¿no? Sobre cursos de Udemy. De un listado de Udemy, nos recomienda, oye, mirad primero los de cómo hacerse rico. Y al final siempre pasa igual. Es decir, los cursos de cómo hacerse rico es cómo hacerte rico haciendo cursos de cómo hacerse rico, ¿no? Sí, eso es. O sea, esa gente se hacen rico así, haciendo cursos de cómo hacerte rico, porque es que no hay manera de hacerse rico trabajando de manera normal. Nadie tiene una idea genial que vaya a hacerte rico, ¿no? Hay que trabajar mucho, hay que hacer mucho de tu día a día, ¿vale? Y mucho poquito a poco, ¿no? Mucho hormiguita, ¿no? Para conseguir un sueldo, o sea, imagínate ya ni siquiera pensar hacerte rico con esto. Pero la idea es esa, mucha gente le están yendo en ese sentido, es decir, conseguir algo que sea escalable, ¿de acuerdo? Donde mucha gente se puedan apuntar, tener la información de mucha gente, ¿vale? Para después utilizarlo. Por eso también, Johnny, perdona que coja todo, por eso también pedía a todos los oyentes que se apunten, aunque sean en las listas ¿vale? En las listas de correo electrónico, en el usuario gratuito de No Solo Delphi. No hace falta que se pague, ¿vale? No hace falta que pague una pequeña suscripción, una pequeña cuota, no. Simplemente con que estéis es suficiente para nosotros para hablar con la gente de Embarcadero para conseguir cosas, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué cosas queremos conseguir? Bueno, pues queremos crear un evento, ¿vale? Para gente universitaria y queremos darle algún regalo en concreto, ¿vale? Regalo bien en dinero, bien en lo que sea, ¿no? Pues para eso necesitamos patrocinadores. ¿Y los patrocinadores cómo van a llegarnos? Pues si tenemos gente apuntada en nuestra plataforma. No nos vale solo con decir que tenemos muchas escuchas o
o que hemos puesto en Spotify el podcast y que nos escucha mucha gente. No, eso no hace falta. Que nos traducen en el Google Translate y que nos están pidiendo, por favor, que lo hagamos en inglés el podcast, ¿vale? O sea, no, eso no es materializable, pero sí es materializable decir, mira, tenemos 300 usuarios escuchándonos y que nos han dado su correo electrónico, ¿vale? Pues eso es dato, eso es información, ¿de acuerdo? Eso es información que nosotros utilizamos, ¿vale? No se la entregamos a Embarcadero porque no tenemos permiso de las personas para dárselo. Ese correo solamente lo utilizamos para enviar mailing, pero sí lo podemos utilizar el contador, ¿vale? Es decir, 300 correos, 400 correos, 400 personas, ¿vale? Sí podemos utilizar eso para generar fuerza, ¿vale? Como si esto fuera una asociación, ¿vale? De personas buscando un fin, que lleguemos a más gente de Delphi, ¿no? Y que, bueno, que al final no muera Delphi como muchos quisieran. No quiere decir eso que no sirvan tampoco los otros datos, ¿no? Cuando es el de las escuchas y todo esto. Lo que pasa es que cuando uno llega con la suscripción, cuando llega y dice, bueno, es que somos tantos suscritos y tal, entonces ya hay como una base fija de, de oyentes o de suscriptores que es, digamos, nos sirve más para poder conseguir ese tipo de patrocinios. Exacto. Ahora mismo, desde hace muchísimos años, las empresas lo que quieren es sacar dinero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Embarcadero? ¿O qué creemos que hace? Pues invertir mucho en captación de clientes, ¿vale? Pero nosotros, ¿qué queremos hacer? Nosotros lo que queremos es captar, no clientes, queremos captar gente que quieran aprender Delphi, ¿vale? ¿Que se convierten en clientes? Pues estupendo para nosotros. O sea, ojalá nos llegue a tener un sueldo para nosotros, pero ahora mismo con lo que nos entra no llega ni para sueldo, ¿vale? Entonces, ¿nuestro fin es conseguir tener un sueldo? No, uno no, dos, el tuyo y el mío, Johnny, pero realmente eso sería, pues no sabemos cuándo, a lo mejor dentro de 10 años, quién sabe, ¿vale? Pero ahora mismo lo único que queremos es que llegar a la universidad, llegar a los estudiantes, llegar al futuro, ¿vale? A los futuros trabajadores de empresas, que cuando tengan que hacer algo le digan, oye, mira, ¿por qué tenemos que hacerlo con eso y no lo hacemos con esto otro que vamos a tardar la mitad y que vamos a ser la mitad de las personas que estamos aquí? Que no vas a necesitar tanta gente para hacer eso, ¿me comprendes? O sea, ese es nuestro objetivo, ¿vale? Llegar al mayor número de estudiantes posible y demostrarles que, bueno, que existe Delphi y que se pueden hacer muchísimas cosas con él. Pues no sé, ¿qué más podemos hablar sobre redes el día de este episodio? Pues yo creo que ya estaba bastante colapsada la información, sí. ¿no? Simplemente cualquier duda que tengáis, un comentario en la página web de nosolodelphi.com o nos escribís directamente a nosotros, hola@nosolodelphi.com. Simplemente decidnos si queréis un nuevo episodio del podcast, que hablemos más sobre algo en concreto, ¿vale? Que para eso hacemos este podcast y para que aprendáis y para que, bueno, que lleguemos a mucha gente, que es lo que necesitamos. Lo decimos desde el episodio número 1, ¿vale? Necesitamos comunidad. Sin comunidad, o sea, sin nadie que nos escuche, pues esto no tendría sentido, ¿no? Entonces necesitamos una comunidad que vaya creciendo, que vaya más gente, porque, bueno, como dicen otros agentes de podcast, porque sin vosotros esto no sería posible, ¿vale? Porque es que realmente sois vosotros, los oyentes, los que hacéis que esto funcione y que esto sea posible, ¿vale? Luego, Johnny, nos vemos en la siguiente semana, ¿de acuerdo? Que será la siguiente semana de la siguiente, ¿no? Parafraseando. Y bueno, a ver si seguimos teniendo esta tónica de grabar previamente para que no nos pase, como siempre, ¿vale? Que es el dejar el podcast y sacarlo tarde, ¿no? Vamos a intentar que esto no nos vuelva a ocurrir. Vale, perfecto. Entonces vamos a ir cogiendo esa tónica y nos vemos en el próximo episodio. Venga, pues los dichos, como siempre, muchísimas gracias por los likes, por los me gusta, por escucharnos en las diferentes redes, YouTube, iVoox, iTunes, Google Podcast, Spotify, o sea, por todos los lados donde lo pongamos, ¿vale? Dale a las manzanitas verdes, los de arriba, los me gusta, lo que sea, ¿no? Que haya en cada una de esas redes. Así pues, nos vemos la siguiente semana. Bueno, chao pues.